también es profesora asociada de la CLASO en Ecuador y participante de la red de economía crítica y feminista. ¿Vale? Participa activamente en diversos movimientos sociales y ahora, en la actualidad, trabaja como investigadora y formadora independiente. ¿Vale? Ella nos va a hablar sobre cómo podemos aplicar la perspectiva feminista en la comprensión de la teoría económica y en la intervención del sistema socioeconómico. Nos va a hablar de que necesitamos, de una necesidad existente de plantearnos cuál es la buena manera de vivir, cuál es nuestro buen vivir y cómo podemos comprometernos colectivamente para llevar a cabo ese buen vivir. ¿De acuerdo? Nos plantea como alternativa el crecimiento ecofeminista y de eso es de lo que nos va a hablar esta tarde. Vale, lo dejo. ¿Se me escucha bien sin micro? Sí. ¿Sí? ¿Se oye? Vale. Y se me ve bien aquí abajo, ¿no? Bueno, lo primero, agradecer la posibilidad de estar en este curso, de compartir un trocito de todos estos días de pensamiento económico crítico. Yo siento mucho no poder estar más que el día de hoy, estas cosas del ritmo de vida un poco invivible que llevamos, pero bueno, entonces, pues mis disculpas porque hago eso tan feo de contar lo mío y marcharme, más o menos. Pero bueno, a veces la vida no va más de sí. De lo que yo quería hablaros, efectivamente, es de cómo aplicar una mirada feminista al sistema económico. Entonces, he intentado dividir la exposición, digamos, en tres partes. Una primerita muy breve, desde dónde os propongo mirar, desde dónde miro yo, desde dónde estoy mirando a la hora de contar lo que voy a contar después, que, como os diré, es desde la economía feminista. En un segundo momento, ¿qué vemos cuando miramos el mundo desde la economía feminista? ¿Qué interpretamos? Hablaremos de una crisis sistémica que tiene que ver con, digamos, un sistema socioeconómico pervertido y perverso. Y a partir de ahí, cómo la reivindicación o la apuesta no puede ser una marcha atrás al estado del bienestar, una recuperación del mundo de la economía real, entre comillas, frente a la financiera, sino que la apuesta es ir hacia otro lugar. Y ese otro lugar es a lo que vamos a llamar buen vivir. Y la apuesta sería por discutir colectivamente qué entendemos por buen vivir, que abre a su vez dos preguntas. Una pregunta sobre qué entendemos por una vida que merece ser vivida y sostenida y cómo sostenemos esa vida, cómo sostenemos ese buen vivir. Entonces, esto un poco para que os hagáis una idea del recorrido de la intervención. Se supone que yo hablo más o menos una hora. Si me contengo y hablo menos, mejor, casi, para que luego haya más tiempo de debate, pero tiendo a enrollarme mucho, siento decir, y tiendo también a correr mucho, entonces espero relajarme y no ir demasiado deprisa, es decir, que lo que intente contar se entienda, que me dé tiempo a contar menos cosas, porque bueno, tiempo tenemos mucho por delante. Desde luego, la crisis que estamos viviendo no se va a acabar pasado mañana, entonces, bueno, inicio de conversaciones que están constantemente en marcha. Entonces, en primer lugar, ¿desde dónde miro yo? ¿Desde dónde miramos una serie de gente? ¿Cuál es uno de los lugares posibles para mirar el mundo? En primer lugar, yo diría que ahora mismo necesitamos la confluencia de diversas miradas críticas, que hay distintos sitios desde donde miramos críticamente el mundo, que nadie tenemos la verdad, que lo que tenemos en todo caso son trocitos de verdad, entre comillas, verdades parciales, que lo que necesitamos es que entren en diálogo y que se retroalimenten. Creo que este curso es uno de los ejemplos de intento de confluencia de diversas miradas críticas. Insisto, ninguna tiene la verdad, tampoco la que yo os voy a proponer. Todas o muchas plantean cuestiones importantes que tienen que dialogar unas con otras, siempre y cuando el diálogo se haga desde una base de no pretender erigirse, insisto, en la verdad única. Entonces, una de esas miradas posibles, una de esas miradas críticas necesarias e imprescindibles, pero que no contienen el todo, es la de la economía feminista, la de el feminismo mirando a la economía. ¿Qué significa mirar desde el feminismo a la economía? Significa muchas cosas. Yo me centro solo en dos. Primero, que lo que ponemos en el centro a la hora de entender el mundo y de hacer propuestas políticas no son los mercados.
mucho menos los mercados capitalistas, no son los flujos monetarios, no es el empleo y el trabajo remunerado, son, decimos, los procesos que sostienen la vida. Lo que ponemos en el centro son los procesos de sostenibilidad de la vida. Y desde ahí nos vamos a preguntar qué papel juegan los mercados, qué papel juegan los mercados capitalistas, qué papel juegan otras formas de generar recursos, qué papel juega el empleo, pero también qué papel juegan otros trabajos que normalmente no vemos. Y vamos a ser capaces de cuestionar con mayor fuerza a los mercados capitalistas y al empleo, porque, como veremos, cuando miramos desde la sostenibilidad de la vida, los mercados capitalistas ni son el único modo posible de organizar la economía, sino que es que además en sí mismos van contra la vida, diremos. Entonces, miramos poniendo en el centro la sostenibilidad de la vida, descolonizamos o desnaturalizamos y descentramos a los mercados que han colonizado no solo nuestra forma de entender el mundo, a qué llamamos economía, a qué llamamos crecimiento, a qué llamamos desarrollo, a qué llamamos trabajo, sino que han colonizado nuestras apuestas políticas, que pasan poco más que por el mundo del mercado, por pedir salario y pedir empleo. Entonces, esto es lo que queremos quitar del medio. Lo que queremos es poner en el centro, insisto, los procesos de sostenibilidad de la vida. Esto es el primer elemento clave de mirar desde una perspectiva feminista. Y tiene mucho que ver con recuperar todos los trabajos invisibilizados históricamente asociados a las mujeres. Y en segundo lugar, vinculado con esto último, que vamos a entender que el sistema económico en el que vivimos no es solo capitalista, es también heteropatriarcal. Y vamos a poner en el centro el intentar identificar las dimensiones heteropatriarcales del mundo en general y del sistema económico en concreto. Y por heteropatriarcado yo entendería, bueno, podemos discutir mucho, pero la sistemática comprensión del mundo dividido en dos, masculino y femenino, en dos opuestos, pero que además tienen una relación jerárquica. Lo feminizado, lo femenino, siempre subyugado y al servicio de lo masculino y lo masculinizado. Y en esta comprensión dicotómica, sexuada y jerárquica del mundo, los mercados capitalistas son una esfera socioeconómica masculinizada, que se impone en el centro del modelo de desarrollo, pero que para subsistir necesita de una base feminizada, oculta, de trabajos y esferas invisibilizadas, de sujetos y esferas socioeconómicas subyugados. Entonces, digamos que, insisto, ponemos en el centro la sostenibilidad de la vida e intentamos identificar las dimensiones heteropatriarcales del sistema socioeconómico. Esta es la apuesta feminista al pensar la economía. Luego, si queréis, sobre economía feminista podemos discutir más en el debate. Desde aquí, ¿qué es lo que vemos? Desde luego no voy a desgranar uno por uno las cosas que vemos, pero muy en términos generales. Buenas. Adelante. Cuando miramos poniendo en el centro la sostenibilidad de la vida y además estamos especialmente alertas a identificar las dimensiones heteropatriarcales del sistema económico en que vivimos, lo que vemos es que la crisis ni ha empezado en el 2007, ni es una crisis financiera, ni es una crisis bancaria, sino que la crisis es, decimos, multidimensional y acumulada. No me detengo mucho porque sé que de la crisis estuvisteis hablando ayer, pero sí que hay algunas cuestiones clave que creo que es necesario decir. La crisis que estamos viviendo es multidimensional y acumulada. En primer lugar, precedía al estallido financiero de 2007. De hecho, desde una perspectiva de sostenibilidad de la vida, al estallido de los mercados financieros no lo llamamos crisis, porque lo que quiebra no son los procesos vitales, sino los procesos de acumulación de capital en determinados mercados. Entonces, lo que decimos es, la crisis, vamos a llamar crisis aquello que ponga en riesgo los procesos vitales. La crisis precedía, insisto, al estallido financiero. Desde distintas miradas críticas que estaban confluyendo, estábamos intentando ya que se reconociera que había una profunda y muy grave crisis ecológica que impactaba a nivel global, que en los países del sur global había una profunda crisis de reproducción social, no una crisis de empleo, sino una crisis de reproducción social, es decir, que las expectativas vitales, las expectativas de desarrollo material y emocional de las personas, de reproducción material y emocional de las personas, no se cubrían. Esto podía ir desde directamente hambrunas, muerte, crisis alimentaria, hasta el hecho de tener que emigrar para poder sacar la vida adelante.
Entonces decíamos que había ya una profunda crisis de reproducción social en el sur global. ¿Qué es lo que nos dicen ahora? Estáis empezando a hablar de crisis y de crisis mundial cuando llevamos ya en crisis decenios, ¿no? Decenios, por no decir toda la historia del capitalismo. Y desde el norte global, desde el feminismo, estábamos denunciando que aquí también estábamos viviendo una crisis, que aunque los indicadores de mercado aparentemente fueran bien, la vida no iba bien. Y a esto lo llamábamos crisis de cuidados, que tenía que ver con la imposibilidad de estar plenamente disponibles para las necesidades del mercado, de responder a cómo el mercado nos pedía que fuéramos seres plenamente disponibles y flexibles, sin necesidades de cuidados y sin ninguna responsabilidad sobre los cuidados del resto. Y que cuando no podías cumplir ese rol de lo que llamábamos el trabajador champiñón, quien brota en el mercado sin necesidades y sin responsabilidades, porque se lo han cubierto en lo oculto, cuando no puedes cumplir con ese rol, aparecen los problemas. Porque tienes que responder a la par a las necesidades del mercado, que no son las de la vida, y a las necesidades de la vida que se resuelve fuera del mercado. Y decíamos que esto ya estaba colisionando y estaba generando muchísimos problemas, muchísima insatisfacción, tensiones, agotamiento cotidianamente, vividas sobre todo por las mujeres en condiciones de desigualdad entre ellas también. Entonces, no me detengo tampoco aquí, pero ya antes del estallido del 2007 decíamos que había una profunda crisis de cuidados en los países que se supone íbamos bien, que nos habíamos desarrollado, entre comillas. ¿Qué pasa con el estallido financiero? Que no es la crisis, que se ponen en marcha una serie de políticas económicas de recuperación de las tasas de ganancia a costa de atacar las condiciones de vida de la gente, de socialización de los riesgos del capital a costa de privatizar los riesgos de la vida. Y esto ya sí es una crisis, desde el punto de vista de la sostenibilidad de la vida. Entonces, las respuestas políticas al estallido financiero lo que vienen es a agravar la crisis ecológica, a agravar la crisis de reproducción social allí donde también estaba y a implicar el comienzo de una profunda crisis, yo diría, de reproducción social aquí, donde nos habíamos creído que esas cosas les pasaban a los pobres, a los subdesarrollados, a los que no habían hecho bien las tareas, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que viene es a agravar la crisis, pero la crisis no surge con el crack del 2007-2008, digamos. Por tanto, crisis multidimensional y acumulada que decíamos lo que tiene que ver es con un sistema que pone la vida al servicio del proceso de acumulación de capital. Un sistema socioeconómico donde la vida del planeta y la vida del conjunto de la población está puesta al servicio de unas pocas vidas que acumulan el poder y los recursos en sus manos. Lo que decíamos es, por tanto, que estamos viviendo una crisis sistémica, civilizatoria, del conjunto del modelo de civilización en el que vivimos. ¿Y cómo definimos desde esta perspectiva al sistema económico en el que vivimos? Decimos que es un sistema, por supuesto, capitalista, que es un sistema heteropatriarcal, pero que es un sistema también antropocéntrico, que entiende que el ser humano es el centro del universo y que a su servicio están los recursos naturales y por tanto es un sistema depredador a nivel medioambiental, es un sistema colonialista, es un sistema al que podemos poner muchos adjetivos y como entonces se nos vuelve muy largo, a mí me gusta la expresión esa de en lo que vivimos es en esta cosa escandalosa. Entonces, lo que está en quiebra no es el capitalismo, no es el capitalismo heteropatriarcal, no es el capitalismo heteropatriarcal racialmente estructurado, es esta cosa escandalosa. Y esta cosa escandalosa, a la que podemos ponerle muchos adjetivos, que identificamos desde esas distintas miradas críticas, tiene un sujeto privilegiado, que es, y a mí también me gusta esta expresión, no sé al resto, es el BBVA, el blanco burgués varón adulto, que luego le añadimos lo de la H de heterosexual. Entonces, en esta cosa escandalosa hay un sujeto privilegiado, que es el BBVH. El conjunto de la vida se pone al servicio de la vida de este sujeto privilegiado. Cuanto más te alejas de esta figura fetiche, de este sujeto privilegiado, mayores van a ser tus riesgos vitales, menos va a valer tu vida para el conjunto social. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vemos, insisto, cuando miramos desde el feminismo. Por tanto, si lo que está en crisis es esta cosa escandalosa que no prioriza la vida, sino que pone la vida al servicio de acumulación de capital, ¿cuál es nuestra apuesta política? Decimos, nuestra apuesta política no es dar marcha atrás,
volver a apostar por la economía real, es decir, la de producción de bienes y servicios frente a la economía financiera. No es acabar con la financiarización de la economía, solo, por ahí hay que empezar, pero no es quedarnos en la economía real, insisto, no es apostar por el empleo, empleo para todas y todos, salarios para todas y todos, no es apostar por el empleo, por los salarios, por la producción, no es apostar siquiera por el estado del bienestar, porque el estado del bienestar contenía ya esta tensión entre el capital y la vida. Lo que decimos es tenemos que ir hacia otro sitio. La recuperación de la producción frente a las finanzas no nos sirve. A la producción, y me detengo muy brevemente, yo creo que se le han hecho dos críticas lapidarias. Una, desde el ecologismo. Que el ecologismo lo que viene a decirnos es la producción no existe. La economía es un subsistema abierto que coge energía y recursos naturales dentro de un ecosistema cerrado. Por tanto, cogemos energía y recursos naturales para transformarlos y generamos residuos y energía degradada. Y todo esto ocurre en un planeta que no intercambia recursos con el exterior y al que llega muy poca energía. Por tanto, nunca producimos, solo transformamos y generamos residuos en esa transformación. Por tanto, apostar por la producción es seguir creyendo en el crecimiento infinito e ilimitado, que es falso. Y dicen desde el ecologismo, la única manera de creernos que estamos produciendo algo cuando realmente solo estamos transformando lo que ya hay, es inventarnos una medida artificial de la producción y de la riqueza, que es el dinero. El dinero construido no en un medio para el intercambio, sino en un fin en sí mismo, un fin de acumulación. La única manera de sortear el problema de los límites físicos del planeta es inventarnos una medida artificial de acumulación del valor y de la riqueza. Y esto es el dinero. Por tanto, seguir produciendo riqueza no puede ser nuestra apuesta, porque no estamos produciendo nada. Esta la crítica desde el ecologismo. La crítica desde el feminismo, ¿cuál sería? Para producir algo en los mercados que se mueven por una lógica de acumulación, donde se generan bienes y servicios no porque sean útiles para la vida, sino porque permiten acumular un beneficio y un capital, la única manera de que los mercados funcionen es que la vida se esté resolviendo en otro sitio. Porque lo que decimos es, en los mercados hay una contradicción irresoluble y estructural entre la acumulación de capital y la sostenibilidad de la vida. Para que se entienda, decimos, cuando se producen cosas para obtener un beneficio monetario, sostener vida, satisfacer necesidades de la gente es, en el mejor de los casos, un medio para un fin distinto, que es la acumulación de capital. Tú no cultivas alimentos porque la gente tenga hambre, tú cultivas alimentos porque vas a sacar un beneficio con ello. Y por eso puede ser mucho más rentable exportar los alimentos aunque haya una hambruna en el sitio donde los estás produciendo. Cuando la vida, digamos, en el capitalismo, la vida es, en el mejor de los casos, un medio para un fin distinto, que es el de acumulación de capital. Pero es que en el peor de los casos, la vida es un estorbo. Y es mucho más rentable destruir vida que sostener vida, que generar vida. Por tanto, hay una contradicción irresoluble en los mercados capitalistas entre o bien sostener la vida de todas y de todos y la vida del planeta, o bien acumular capital en unas pocas vidas que son las que se plantan a sí mismas como las dignas de ser rescatadas en momentos de crisis. Entonces, una contradicción irresoluble entre el conjunto de los procesos vitales y la acumulación de capital, o unas pocas vidas particulares que son las que dominan el proceso de acumulación. Decimos, y sin embargo, la vida se mantiene, porque si no hay vida, no hay mercados tampoco, no hay nadie que habite los mercados. ¿Cómo se sostiene la vida? Y decimos, la vida se sostiene desde fuera de los mercados, desde ese otro oculto de la producción que es a lo que se ha llamado históricamente la reproducción. Entonces, es necesario que existan esferas económicas que se mantienen ocultas e invisibilizadas para que se arreglen todos los desperfectos vitales que se generan en los mercados capitalistas. Entonces, no es solo que haya una serie de trabajos ocultos de agentes económicos a los que no queremos ver, sino que ahí es donde se está absorbiendo la tensión de sostener la vida en un sistema que ataca la vida. Por tanto, la producción, recopilando, la producción tiene un otro oculto, que es la reproducción,
Pero ese otro culto tiene que permanecer necesariamente invisibilizado para que se mantenga en pie un sistema donde la vida no es una prioridad, sino que la vida es atacada. Y ese otro culto, una de las claves para proporcionarlo es el heteropatriarcado, porque garantiza la existencia de sujetos y esferas feminizadas, subyugadas a esas esferas masculinizadas de los mercados capitalistas. Voy muy rápido, no sé si se entiende bien, esto puede ser polémico, pero, digamos, la crítica desde el feminismo es que el mundo de los mercados necesita unas esferas económicas invisibilizadas en el sentido que de eso no se habla, que desde ahí no se hace política, que desde ahí no se cuestiona el conjunto social, que eso es lo que vivimos aparentemente cada quien como nuestros problemas individuales y no como los problemas colectivos. Entonces, lo que decimos es, existen una serie de esferas económicas feminizadas que no significa que solo haya mujeres en ellas, significa que se asocian a la feminidad en un esquema de comprensión del mundo dicotómico y sexuado. Son necesarias esas esferas económicas feminizadas e invisibilizadas donde se asume la responsabilidad de resolver los desperfectos de un sistema que ataca la vida. Por tanto, y retomo, la producción, entre comillas, en el mundo de los mercados no puede ser nuestra apuesta. Ni el empleo es nuestra apuesta, ni el salario es nuestra apuesta, ni el estado del bienestar es nuestra apuesta. ¿Cuál es nuestra apuesta? Y aquí viene el debate, ¿no? Nuestra apuesta es ir hacia otro lugar. Si tenemos una sociedad que ha puesto a los mercados capitalistas, heteropatriarcales, antropocéntricos, colonialistas en el centro, la apuesta es transitar hacia un sistema que ponga la sostenibilidad de la vida en el centro. Pero aquí viene la cuestión, ¿de qué vida estamos hablando? Porque la vida no es nada en abstracto, no es nada puro en sí mismo. La cuestión es preguntarnos qué vida queremos vivir, qué queremos entender colectivamente por una vida que merece ser vivida y sostenida, y cómo vamos a encargarnos colectivamente de poner las condiciones de posibilidad de la vida. Lo que decimos es, esta cosa escandalosa en la que vivimos tiene una noción perversa de la vida. Ahora iré un poquito más a ello. Una noción perversa de la vida porque entendemos la vida negando dos condiciones básicas de la existencia. Nuestra comprensión de la vida niega la ecodependencia y niega la interdependencia. Entonces tenemos una comprensión perversa de la vida porque niega condiciones básicas de la existencia. Tenemos una comprensión perversa de la vida porque entiende que vivir bien es consumir ilimitadamente en el mercado. Y además, nuestra noción de la vida, de que merece ser vivida ahora mismo, niega dos criterios éticos irrenunciables. La universalidad, es decir, que el vivir bien de una parte no puede ser a costa del mal vivir de otra parte, porque esta cosa escandalosa es inherentemente jerárquica y desigual, y niega también otro criterio ético irrenunciable, a nuestro juicio, que sería la singularidad. Es decir, que el buen vivir tiene que ser para todos y para todas, pero respetando también la diversidad, que la diversidad no se convierta en desigualdad. Entonces, tenemos una noción perversa de vida y tenemos unas estructuras socioeconómicas que intentan garantizar esa idea perversa de qué es vivir bien, que también están pervertidas. Porque, como decía antes, son estructuras que lo que ponen en el centro es la acumulación de capital o el vivir bien de unos pocos sujetos que se acercan a ese BBVA-H. Y para que los mercados capitalistas estén en el epicentro garantizando estos procesos, tienen que existir otras esferas socioeconómicas invisibilizadas, ocultas, feminizadas. Entonces, es perversa tanto nuestra idea de la vida como nuestras estructuras socioeconómicas que sostienen esa idea del vivir bien. ¿Me estoy liando mucho o se me sigue? No sé si ha sido como muy seguro ese de sí se sigue, pero bueno. Entonces, la apuesta sería, por decirlo en simple, nuestra propuesta es poner en el centro la sostenibilidad de la vida, pero no de cualquier vida, sino abrir el debate de cuál es la vida que consideramos digna de ser vivida, cuál es la vida que queremos vivir. Y a esto es a lo que desde aquí yo creo que robamos un poco la idea de buen vivir. Lo que tenemos es que discutir colectivamente qué entender por buen vivir y cómo organizar ese buen vivir. Entonces, en lo que sigue me voy a centrar en estas dos preguntas. ¿Cuál es la vida
que merece ser vivida, qué entender por buen vivir y cómo poner las condiciones de posibilidad de ese buen vivir. ¿Con qué estructuras socioeconómicas? Y en torno a estas dos preguntas, bueno, voy de tiempo ahí. En torno a estas dos preguntas voy a lanzar algunas ideas que yo diría provienen más, unas del decrecimiento, otras del ecologismo, otras propiamente desde el feminismo. Entonces, sobre cuál es la vida que queremos vivir. ¿Qué nos propone el ecologismo? En primer lugar, nos propone reconocer, y aquí no me detengo porque tampoco es muy fuerte, reconocer que el ser humano no es el centro del universo, que la vida de las personas existe solo si existe el planeta, que la vida humana existe solo si existe la vida en un sentido amplio, la vida humana y la vida no humana. Descentrarnos, quitarnos del centro del universo y del centro del sistema socioeconómico. Entonces, reconocer en primer lugar nuestra ecodependencia. Entonces, cuando disputamos cuál es la vida que merece ser vivida, lo primero que tenemos que reconocer es que somos seres ecodependientes, que somos parte de un planeta vivo y que si el planeta no vive, tampoco vivimos nosotras ni nosotros. ¿Qué nos plantea el decrecimiento? El decrecimiento lo que viene es abrirnos la pregunta de vivir bien es consumir ilimitadamente en el mercado, y lo que nos lanza es la apuesta de vivir mejor con menos. Entonces, consumir no es vivir mejor con menos de todo, sino vivir mejor con menos consumo en el mercado. Toda teoría económica tiene detrás una idea de cuál es la vida que merece, de qué es el bienestar, pero esto raramente lo discutimos. ¿Cuál es la noción que subyace en nuestro esquema mental actualmente? Que vivir bien es consumo ilimitado. La cuestión es, vivir bien no puede ser consumo ilimitado. ¿Qué es entonces vivir bien? Vivir bien, el buen vivir, no es algo que podamos definir de antemano. Es una discusión que tenemos que tener en términos colectivos. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos en términos colectivos y sociales es ¿qué es lo que hace que una vida valga la pena? ¿Qué es lo que hace que una vida merezca la pena ser vivida? La satisfacción de qué necesidades materiales e inmateriales, de qué deseos, qué es lo que convierte una vida en significativa. No pretendo dar ninguna respuesta a este respecto. ¿Tener una vida significativa implica, por ejemplo, protegerte frente a los riesgos de la vejez? Probablemente estaríamos de acuerdo de que sí, pero ¿implica también que todo el mundo tenga acceso a un automóvil? ¿Implica que todo el mundo tenga un sitio donde dormir? Sí, pero ¿implica tener una casa en propiedad? Sí, no. Estos son los debates que tenemos que tener colectivamente. En estos debates lo que no tenemos es que olvidar, en primer lugar, que las necesidades o deseos, o a mí me gusta la idea de las necesidades, o sea, rompiendo también con esa visión dicotómica de la necesidad y el deseo, las necesidades que dicen las compañeras de América Latina, que las necesidades para vivir una vida que merezca son materiales, pero también son inmateriales. Y en estos momentos de crisis yo creo que tenemos riesgo de perder de vista las dimensiones afectivas, relacionales de la vida y quedarnos mucho con las materiales. Por ejemplo, yo esto lo veo claramente con el tema de la vivienda. La vivienda es clave, tener un techo bajo el que guarecerte, pero también es clave poder decidir libremente con quién quieres vivir. Y también es clave poder sentirte segura dentro de casa y que no haya violencia dentro de casa. Y también es clave poder transitar libremente hacia tu casa, poder entrar y salir libremente y no con miedo a la calle, como les pasa o como nos pasa a muchísimas mujeres. Entonces hay dimensiones que tienen que ver con hay cuestiones que tienen que ver con las dimensiones afectivas, relacionales, de libertades de la vida, que no podemos dejarnos fuera en este debate económico sobre qué es el bienestar. Por ejemplo, el derecho al tiempo y al tiempo de calidad, o el derecho al propio cuerpo, que se nos plantea desde la lucha trans y desde la lucha también por el aborto. El aborto, por ejemplo, no es una cuestión que esté al margen del debate económico sobre qué es el bienestar, entra de lleno también. Entonces, muchas veces yo diría que estamos teniendo debates dispersos que necesitamos discutir conjuntamente. Sobre esta cuestión de qué necesidades hacen que la vida sea significativa. Ojo, que lo que estoy planteando no es un debate sobre qué entendemos cada quien por felicidad. El buen vivir no es el sumatorio de las felicidades individuales. No es, pues a mí me hace feliz esto, pues a mí me hace feliz lo otro, y entonces tengo que tener derecho a todo lo que me haga feliz. Es una discusión sobre de qué dimensiones de la vida nos hacemos colectivamente responsables.
Y esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta porque la retórica de la felicidad individual está muy en boga en discursos neoliberales. No sé si recordáis, Sarkozy hace años lanzó la propuesta de vamos a sustituir la renta per cápita como medidor del desarrollo con un índice de felicidad. Ojo, no hablamos de eso. No hablamos de felicidades individuales, hablamos de responsabilidades colectivas sobre determinadas dimensiones del bienestar. Y entonces aquí aparece el problema de los límites también. Digamos que el buen vivir no es aspirar a cualquier cosa. Los límites existen. Y yo creo, por ejemplo, aquí un debate clarísimo es el tema de los vientres de alquiler. Parte del bienestar tiene que ser que yo pueda ser madre biológica contra viento y marea, aunque sea, por ejemplo, a costa de un vientre de alquiler de una mujer en la India. O mi derecho a la maternidad no tiene que incluir eso. O mi derecho a la paternidad como pareja gay no tiene que incluir el poder subcontratar un vientre de alquiler. La retórica de los derechos individuales y de la felicidad individual yo diría que es muy peligrosa y que desde luego hay que diferenciar la discusión sobre el buen vivir de este tipo de discusiones. Y hay que poner la cuestión de los límites a lo que es posible aspirar en el centro del debate. Por tanto, retomo, desde el ecologismo la noción de codependencia, desde el decrecimiento vivir mejor con menos consumo y desde ahí abrir la pregunta sobre qué es lo que hace que una vida sea significativa, de lo cual nos vamos a responsabilizar colectivamente. Y desde el feminismo, en este debate sobre cómo entender la vida, lo que ponemos en el centro del debate es la vida no es por arte de magia, la vida menos que menos es por intercesión divina. La vida es posible, pero no es cierta, no es segura. La vida solo es si se cuida. Es decir, no nacemos cuando sale el sol cada día plenamente preparadas, funcionales para hacer política, para ir al mercado laboral, para ir a estudiar, para absolutamente nada. La vida es posible, pero la vida es, decimos, vulnerable. La vida es precaria. Y la única manera de que la vida sea cierta es cuidándola, haciéndose cargo de las dimensiones de vulnerabilidad de la vida. Y decimos, la única manera de hacerse cargo de las dimensiones de vulnerabilidad de la vida es en interdependencia. Unas con otros y otros con unas, dando y recibiendo. Dicho de otra manera, lo que estamos es haciendo una crítica a la noción de que a lo que tenemos que aspirar es a la autosuficiencia. Porque lo que se nos vende en el modelo a día de hoy es el ser autosuficiente a través del mercado, a través de tu inserción individual en el mercado y de tu consumo individual en el mercado. Esto, por ejemplo, es clarísimamente lo que subyace a la privatización de los planes de pensiones. Tú te preparas, te formas, vas al mercado, consigues un buen empleo, cotizas y luego se te devuelve lo que individualmente has cotizado. No, señor. Lo que decimos es, este espejismo, la autosuficiencia es un espejismo. La autosuficiencia nunca es cierta. Y la autosuficiencia solo es posible en base a sobrevalorar lo que esos supuestos sujetos autosuficientes dan al conjunto social y a minusvalorar todo lo que el conjunto social da a esos supuestos seres autosuficientes. Para que se entienda, esto lo hemos visto desde el feminismo claramente con la idea de cuidados, con la noción de los cuidados. Lo que decíamos es, nadie nace sano, adulto y plenamente preparado y disponible. Alguien te ha cuidado cuando eras pequeño, alguien te cuida cuando estás enferma, alguien te va a cuidar cuando te hagas vieja y no te valgas por ti misma. La apariencia de autosuficiencia de yo soy el sujeto proveedor, cabeza de familia, que voy al mercado, que consigo un sueldo y que mantengo a mi esposa dependiente y a mis hijos, esa idea de autosuficiencia es un espejismo que solo sobrevive en base a ocultar todos los trabajos de cuidados que ese sujeto autosuficiente en apariencia ha ido recibiendo y sigue recibiendo a lo largo de toda su vida. A sobrevalorar el sueldo que lleva a casa y a negar todos los trabajos de cuidados invisibles que está recibiendo. Es decir, a negar esa relación de ida y vuelta y de interdependencia y a, insisto, reconocer únicamente una serie de trabajos. Lo que decimos, por tanto, es ese supuesto sujeto autosuficiente. Ojo, que a lo mejor estas palabras parecen muy así, pero es lo que subyace a la idea de clases pasivas. Hay unas pocas personas sufridas activas en el mercado que están sosteniendo al conjunto social y a todas las clases pasivas, que están así en su casa esperando que les lluevan todas las cosas, porque no hay más mundo ni más economía que cuando estás en el mercado sometido a la esclavitud del salario.
Entonces, es la crítica a esta noción, que lo permea todo, permea todas las estructuras socioeconómicas, pero permea también nuestra cabeza cuando llamamos a las amas de casa dependientes de sus maridos. ¿Qué pasa? Que ese señor se come el dinero que consigue en el mercado laboral, así, tal cual, crudo, ni siquiera se hierve el billetito. Entonces, para que ese señor sobreviva hay un montón de trabajos que están haciéndosele y hay un montón de trabajos que están asumiendo las responsabilidades que ese tipo que se inserta en el mercado laboral en condiciones de plena disponibilidad para la empresa no puede asumir porque está en el mundo de la empresa poniendo en marcha el proceso de acumulación de capital. Entonces, tenemos un espejismo de autosuficiencia, aspiramos a la autosuficiencia, pero esto solo existe con una contracara a la que llamamos dependiente, a la cual se le está negando todo valor a todo lo que está aportando al conjunto social. Digamos, dicho de otra manera, resolvemos la interdependencia en términos de explotación. Solo vemos una serie de aportes y de flujos y negamos el valor a otros y les negamos nada de vueltas, ni derechos sociales, ni salario, ni reconocimiento social. Entonces, un esquema fundamental con el que romper es con esa aspiración a la autosuficiencia. Y la crítica al individualismo se comparte desde muchas miradas. Lo de una sociedad individualista no va a ningún lado, por decirlo de alguna manera. Al final, esto se hunde. Al final, lo que sobrevivimos gracias a la cooperación, cierto. Pero la crítica al individualismo tiene que ir acompañada de la idea de que siempre que hay sujetos que funcionan de manera individualista, competitiva, autosuficiente, es porque existen otros sujetos que están funcionando en base a lo que llamamos una ética reaccionaria del cuidado, en base a la inmolación y al sacrificio. Que el individualismo en el mercado tiene una contracara, que es el sacrificio y la inmolación fuera del mercado, en esas esferas socioeconómicas que están sosteniendo a las de mercado. Entonces el individualismo va siempre acompañado de que existen otros grupos sociales, otros sujetos, a los cuales no se les permite pensar en sí mismos en primer lugar, sino que se les exige estar al servicio de esos sujetos privilegiados reconocidos en el mercado. Por tanto, el individualismo sí, pero el sacrificio y la inmolación, que es la contracara, también tenemos que hacer la crítica para construir otras relaciones. Entonces, desde esta noción de que la vida es vulnerable y por tanto es interdependiente, lo que se nos abren son dos preguntas. Primero, ¿cómo gestionamos la interdependencia en términos de horizontalidad y no de explotación? Es decir, interdependientes ya somos, no es que haya que construir la interdependencia. Lo que hay es que transformar la manera, en términos de explotación, en la cual ahora mismo se resuelve la interdependencia. Me voy un pelín atrás porque os he puesto el ejemplo de lo de los cuidados, que no sé si se entiende. El varón que va al mercado laboral, que la figura masculinizada que se supone debe ir al mercado laboral y que se supone que es autosuficiente, solo sobrevive en base a que hay una figura feminizada fuera del mercado que está resolviendo todas sus necesidades y haciendo todos los trabajos que ese ser no puede. Individualismo en el mercado, inmolación fuera del mercado. Pero este cuestionamiento es perfectamente válido para replantear las nociones de centro y periferia. Lo de quién depende de quién a nivel global. ¿Dependen los países que exportan materias primas e importan productos manufacturados de los países que les venden los productos manufacturados? ¿O lo que hay es una relación de explotación en los términos de intercambio? Entonces somos interdependientes también a nivel global. Entonces, la primera pregunta sería ¿cómo gestionar la interdependencia en términos de reciprocidad? Y la segunda sería ¿y cómo garantizar niveles de autonomía suficientes? Porque lo que no nos vale a las mujeres tampoco es que nos digan que ahora tenemos que ser muy interdependientes y muy cooperativas. Es como sí, muy cooperativa siempre y cuando se me reconozca mi autonomía, que es lo que a las mujeres no se les ha reconocido nunca. Es la posición socioeconómica de autonomía que a las mujeres no se les ha reconocido porque se les ha exigido la inmolación y el sacrificio en términos económicos que estoy hablando. Por tanto, lo que nos obliga esta pregunta sobre el buen vivir es a replantearnos el lugar que como mujeres y hombres ocupamos en el sistema socioeconómico, la construcción sexuada de los roles económicos, ese de sí para sí de los hombres, me construyo a mí mismo a través de mi inserción en el mercado laboral, que es la construcción masculinizada de los sujetos económicos, y la construcción feminizada de
Me construyo a mí misma a través de darme al resto y de inmolarme por el resto. Las dos posiciones, decimos, estas dos posiciones de sujetos económicos son posiciones perversas, son sujetos dañados. No estoy pretendiendo hacer una loa a la ética del cuidado, Estoy intentando poner en cuestión tanto el modo masculinizado de insertarse en el mercado como el modo feminizado de resolver la vida fuera del mercado. Tenemos que cuestionar esos dos papeles económicos. Tenemos que cuestionar nuestra posición como sujetos a los que se nos ha construido como mujeres o como hombres. Esto tiene que estar en el centro del debate socioeconómico si queremos que la economía, en tanto que relación de interdependencia, se resuelva de una manera distinta a la actual. Entonces, por resumir, por retomar, digamos, las ideas, desde el ecologismo se nos plantea la cuestión de la ecodependencia, desde el decrecimiento mejor con menos y abrir la pregunta de qué hace una vida, qué convierte a una vida en significativa, y desde el feminismo cuestionar la noción de autosuficiencia y construir relaciones de interdependencia en términos de horizontalidad, garantizando la autonomía. Para mí estas serían como cuestiones esenciales en el debate sobre el buen vivir. Bueno, digo para mí, pero no es que esté hablando yo por mi boquita iluminada, sino por debates con compañeras y con compañeros. Y me voy ahora a la segunda pregunta, que era, si recordáis, porque esto de estar sin parar de hablar puede hacer perder un poco el hilo. Si recordáis, la primera era qué entender por vida y, en segundo lugar, cómo hacer posible ese buen vivir, esa noción de buen vivir. Entonces, sobre el cómo poner las condiciones de posibilidad de ese buen vivir. De nuevo, ¿qué nos aporta el ecologismo? El ecologismo nos aporta, para empezar, una conciencia central del problema de los límites físicos del planeta, pero no como un problema futuro, sino como un problema al que ya hemos llegado. Lo que dicen desde el ecologismo, ya nos hemos translimitado, ya estamos viviendo de los ahorros del planeta y hay unas partes del mundo que estamos viviendo a costa del pedazo de planeta que les toca a otras partes del mundo. Entonces, el problema de los límites como algo en lo que ya estamos. El problema de los límites que nos lleva a que cualquier cómo que decidamos tiene que ser bajo criterios de austeridad en el consumo de materiales y de energía. O como dicen, con los flujos materiales y energéticos realmente disponibles. Austeridad. Pero ojo, realmente disponibles. Es decir, no los que se supone que podríamos tener si hacemos una tecnología verde súper avanzada. Esto lo que implica es romper con la fe ciega en la tecnología y en la ciencia como esa creación humana que nos va a permitir, una vez más, superar el problema de los límites. No, la vida humana solo existe si existe vida del planeta, y la vida del planeta tiene límites. Y tú puedes pensar que como ser humano eres Dios y superar el problema de los límites a través de los avances científicos, y eso nunca ocurre. Por tanto, ruptura con la fe ciega en la ciencia y en la tecnología. Y desde aquí también abrir desde muchos sitios, pero desde el ecologismo yo creo que muy fuerte, se nos abre la pregunta de qué hacer con el dinero. Si decía antes, el dinero es una medida artificial engañosa, la gran mentira colectiva que nos permite creer en la producción y en el crecimiento ilimitado de la riqueza, si el dinero juega ese papel a día de hoy, tenemos que abrir el debate sobre el papel del dinero. Volver a poner el dinero como un medio de intercambio y no de acumulación, y discutir, por ejemplo, si el dinero se tiene que gestionar de manera local, como nos propondrá luego la gente de Puma, o si el dinero a un nivel más amplio, por ejemplo, tiene que ir asociado a los recursos naturales que existan, que son algunas de las propuestas que se hacen desde el ecologismo. Sea como sea, discutir el papel del dinero. En el cómo tenemos que discutir el papel del dinero, más allá de si estamos dentro del euro o nos salimos del euro. Desde el decrecimiento, ¿qué se nos dice? Que hay que decrecer. ¿Pero qué hay que decrecer? Hay que decrecer las esferas movidas por la lógica de acumulación de capital. Hay que decrecer las esferas de los mercados capitalistas. Hay que quitar recursos a los mercados capitalistas. Hay que quitarles dinero, hay que quitarles tierra, hay que quitarles tiempo de vida, hay que quitarles recursos, hay que decrecer esas esferas. Y para esto tenemos un montón de instrumentos que, además, desde la gente de economía crítica se han estudiado especialmente. Tenemos desde reformas fiscales progresivas. Tenemos instrumentos, reformas fiscales progresivas, nacionalizaciones, expropiaciones, recalificaciones del suelo. Tenemos muchos instrumentos para quitar poder y recursos
a las esferas movidas por la lógica de acumulación. La cuestión es doble. Tenemos medios, pero ¿tenemos fuerza política para ponerlos en marcha? Es lo del sí se puede, pero no quieren. Por tanto, el problema no es que no tengamos herramientas. El problema es si tenemos fuerza política para poner en marcha esas herramientas que quitan recursos a la acumulación de capital. Y el segundo problema es, muy bien, quitamos recursos a las esferas de acumulación de capital, ¿y qué hacemos con ellos? ¿Qué otras esferas socioeconómicas queremos alimentar? Luego volveré sobre esta cuestión. ¿Queremos alimentar al Estado? ¿Queremos alimentar a iniciativas autogestionadas? ¿Qué es lo que queremos si no queremos que la inmensa mayoría de recursos estén gestionados bajo la lógica de acumulación? Entonces, esta es la propuesta del decrecimiento que, insisto, tiene un montón de herramientas e instrumentos disponibles para ser usados ya. Pero, ¿qué es lo que plantea el feminismo? Que con esto no basta. Porque a día de hoy los mercados capitalistas están en el epicentro y dominan un montón de recursos, pero la vida se está resolviendo fuera de los mercados. Se está resolviendo en las casas, en esferas invisibilizadas y feminizadas. ¿Qué es lo que decimos? Que el movimiento simultáneo tiene que ser sacar la responsabilidad de sostener la vida de las casas, construir una responsabilidad común y colectiva en el sostenimiento de la vida. Porque a día de hoy la responsabilidad común y colectiva está puesta en garantizar el proceso de acumulación de capital. Entonces, ¿qué planteamos desde el feminismo? Que la apuesta fuerte tiene que ser construir una responsabilidad colectiva en la sostenibilidad de ese buen vivir que vamos decidiendo. ¿Y qué esto implica? Cuando menos, sacar muchísimas cosas que ahora mismo se hacen en las casas de las casas. Sacar un montón de tareas que ahora mismo están metidas dentro de los hogares afuera de los hogares. Por tanto, estoy diciendo, vamos a quitar recursos de la lógica de acumulación y vamos a sacar un montón de responsabilidades de los hogares. ¿Qué decimos también? Que hay que sacar responsabilidades de los hogares y que lo que quede en los hogares se tiene que repartir en términos equitativos y justos. Es decir, que tiene que haber una redistribución de los trabajos que se hacen en las casas. ¿Qué planteamos en términos amplios? Que tiene que haber una reorganización de todos los trabajos. De los trabajos de mercado, que se tienen que redistribuir, pero también de los trabajos no remunerados. O más allá, ¿por qué no superamos la discusión en términos de, por supuesto, no hablar solo del empleo, sino también de los trabajos no pagados? Pero más allá de esa distinción entre trabajo que se paga y trabajo que no se paga, ¿por qué no empezamos a discutir colectivamente sobre cuáles son los trabajos socialmente necesarios y cuáles son los trabajos indeseables? Y entonces veremos cuántos trabajos socialmente necesarios se hacen en el mercado y cuántos se hacen fuera del mercado. Cuántos se valoran los trabajos socialmente necesarios y cuántos se valoran trabajos que son socialmente indeseables, pero que son superproductivos para el proceso de acumulación de capital. Y veremos también en qué medida unos están masculinizados y feminizados. Con esto no estoy diciendo que todo lo que se hace en las casas sea socialmente necesario, porque hay un montón de tareas que se hacen en las casas que tienen como objetivo subyugar a las mujeres. No estoy queriendo hacer tampoco una idealización de lo que ocurre fuera del mercado. Estoy diciendo que el debate lo tenemos que plantear en otros términos, no de reparto del empleo, sino de reorganización de todos los trabajos, de redistribución de los trabajos socialmente necesarios, lo que hay que hacer para que ese buen vivir salga adelante, y de progresiva destrucción de lo que podríamos llamar trabajos alienados. Trabajos que hoy por hoy se hacen solo porque te dan un sueldo, y ahora mismo necesitamos un sueldo para vivir, pero que en nuestro horizonte de lucha deberían desaparecer porque son socialmente indeseables y lo que hacen es estar alimentando un proceso de acumulación de capital que es destructivo en términos vitales. Y que en esta redistribución de todos los trabajos tenemos que abrir la pregunta sobre cómo valoramos los trabajos, a qué trabajos damos valor y a qué trabajos no damos valor, y en términos de qué. Y aquí se nos va a poner en primera línea de frente la discusión sobre la división sexual del trabajo. Porque la división sexual del trabajo lo que implica es que los trabajos con un mayor impacto en la sostenibilidad de la vida están asociados a las mujeres y están desvalorizados en términos económicos. Entonces, aquí está el debate, insisto, sobre la división sexual del trabajo. Por tanto, decía, desde el feminismo planteamos sacar un montón de responsabilidades de las casas y redistribuir los trabajos dentro de las casas. En conjunto podríamos decir
abrir un debate sobre la reorganización de los trabajos, planteando el debate desde otros criterios, no del empleo y no empleo, sino de lo socialmente necesario y lo indeseable. Y en tercer lugar, diversificar las formas de convivencia, construir formas de convivencia, unidades socioeconómicas libremente elegidas y no unidades socioeconómicas impuestas, que es lo que funciona a día de hoy con la familia tradicional. Entonces, ¿cómo construir otras formas de gestionar día a día la economía que sean libremente elegidas? Entonces, esta sería la pregunta que nos pone en primera línea de frente el feminismo. Si estaba diciendo antes que desde el decrecimiento se dice quitar recursos a la acumulación de capital y desde el feminismo sacar responsabilidades de las casas, la cuestión es ¿y dónde ponemos todo eso? ¿En qué esferas ponemos a circular esos recursos que hemos quitado a la acumulación de capital para construir una responsabilidad común y colectiva en sostener ese buen vivir? Y aquí yo creo que tenemos un debate grande, porque hay quienes apuestan por el Estado y quienes apuestan más por una idea de lo común, de la comunidad, de la autogestión. Entonces, aquí esas otras esferas económicas que queremos construir son las que tenemos en discusión, ¿no? ¿Podemos pensar que el Estado desde una manera menos burocrática, desde una manera menos pesada que el mastodonte de lo que es ahora el Estado? ¿Podemos pensar lo común desde una forma de organizarnos que tenga una incidencia que vaya más allá solo de lo local para determinadas dimensiones de la vida que no se pueden resolver en lo local? ¿Qué estructuras de gestión en común de la vida construimos? Porque no las tenemos. O sea, estamos construyéndolas y están surgiendo muchas iniciativas y hay cuestiones del Estado que estamos defendiendo, como la educación pública, le hace la huelga de mañana, pero tenemos ahí un debate porque necesitamos construir otras esferas socioeconómicas que se hagan cargo de esa interdependencia. Por tanto, y aquí ahora ya sí voy terminando, abrir ese doble debate sobre qué entender por una vida que merece ser vivida y cómo organizar una responsabilidad colectiva en esa sostenibilidad de la vida con los recursos que le quitemos al capital, por decirlo de alguna manera. Y para terminar, sobre estos dos debates, yo diría que la propuesta del decrecimiento ecofeminista es ir haciendo estos dos debates, pero estos dos debates, en primer lugar, tienen que ser simultáneos. O sea, no es primero nos sentamos y discutimos cuál es la vida que merece y luego cómo lo organizamos. No, son debates que están a la par, por ejemplo, cuando construimos monedas sociales, cuando defendemos una educación pública, pero no cualquiera, cuando construimos un banco del tiempo, cuando... Estos dos debates son simultáneos y estos dos debates ya están. No hay que abrirlos, hay que agarrarlos, porque nuestra idea de la vida que merece está ya en cuestionamiento. Y si no la agarramos, dicho de otra manera, el mundo en el que vivimos está ya cambiando. Hay una amiga que dice que la revolución está en marcha. El problema es que la está haciendo el PP. Pues la revolución está en marcha, el mundo está cambiando, el mundo no va a ser como lo conocíamos. El mundo está cambiando en el doble sentido. Puede cambiar nuestra idea de cuál es la vida que merece y podemos empezar a naturalizar y a legitimar un montón de desigualdades sociales. El buen vivir de una pequeña parte a costa del mal vivir de una gran parte. Unos pequeños buenos vivires a costa de unos malos vivires desigualmente repartidos. Esto es el riesgo al que nos enfrentamos si no agarramos la pregunta de qué es el buen vivir. Por tanto, los debates ya están. Lo que necesitamos es cogerlos colectivamente para construir ese escenario, por decirlo de alguna manera, utópico si queremos, o ese escenario común, futuro de deseo hacia el cual queremos transitar. Si el mundo está cambiando, la cuestión es discutir colectivamente hacia dónde queremos que cambie. Porque si lo dejamos a las fuerzas del libre mercado, a lo que vamos es al desastre, ¿no? Entonces el mundo está cambiando, hay que agarrar los debates, pero estos debates no se nos puede resolver por parte de ningún iluminado o iluminada, ni en la academia, ni en ningún partido político, ni en ningún movimiento social. Este debate tiene que ser radicalmente democrático. Y no hablo de democracia liberal y representativa. Hablo de democracia tampoco como imposición de las mayorías. Hablo de la búsqueda de consensos sociales. Entonces la cuestión es, ¿y cómo hacemos estos debates si no tenemos estructuras políticas para afrontarlos? De la política en sentido amplio, de nuevo. Entonces, a la par que hacemos estos debates, tenemos que ir construyendo otras formas de gestionar la vida en común, otras formas de hacer política. Por tanto, la economía y la política, una vez más, de una manera totalmente vinculada, ¿no?
Y bueno, yo lo dejaría aquí para ver si nos da tiempo a discutir un poco. Sí, yo creo que sí. Gracias. Si tenéis alguna pregunta, vamos, yo me hubiera quedado escuchándola una hora más, no sé vosotros. Así que yo me acerco con el micro por si no se oye. Vale, mira, hago una ronda de preguntas quien quiera y ya las contesta todas seguidas, más operativo. Pues voy a intentarlo sin micro y si... Bien, en primer lugar, Amaya, me gustaría darte las gracias por esa parte tan clara y tan formadora como la que me has dado esta tarde. A mí me ha encantado, sinceramente. O sea, que muchísimas gracias. En segundo lugar, he visto que has sido muy precisa con los términos que utiliza y, por tanto, si ahora a la hora de comunicarte, de hacerte la pregunta, cometo una incorrección, te pido disculpas. Y en tercero, la pregunta que te quiero hacer es muy a lo concreto. Resulta que el gobierno anterior, no el actual, que ni se lo plantea, sí, me trabajo porque así abajo la altura también influye. Quería preguntarte si es que el micro este bastante malo, pero lo intento. Sí. Bueno, la pregunta es un poco a lo concreto. Resulta que el gobierno anterior, no el gobierno actual, que ni se lo plantea, pero el gobierno anterior, en aquellas familias donde existía algún miembro de la unidad familiar dependiente, no me refiero a dependiente del marido, sino dependiente porque tuviera algún tipo de minusvalía, a lo mejor por lo que tú has comentado de nuestras estructuras cognitivas excesivamente patriarcales, casi siempre es la mujer la que se queda al cuidado de esta persona dependiente. También con el tema de las amas de casa. El gobierno anterior se está planteando la posibilidad de poner un salario a cargo de los presupuestos generales del Estado para esto que se denomina apoyo informal, que yo creo que no me gustará el término. Pero esto que se llama apoyo informal, me gustaría saber cuál es tu opinión, sobre todo también desde tu conocimiento dentro del ecofeminismo. O sea, aunque vayamos a tomar ronda de preguntas, una pregunta. ¿No te estás refiriendo a la prestación de cuidados no profesionales en el entorno familiar de la ley de dependencia? No, me refiero al sueldo de la ama de casa. Pero cuando hay un miembro dependiente, ¿a qué se referían? En general son dos casos diferentes. Uno el de la ama de casa y el otro sí es el que tú la refieres, sí. Gracias. Bueno, a mí me gustaría que concretase un poco más en lo que has comentado de externalizar las labores que a día de hoy se comprenden como del hogar, sacarlas fuera. Me gustaría saber a qué actividades exactamente nos referimos y si se hace con la intención de hacerlas como retributivas. Porque yo entiendo que esas actividades son las que forman parte de la esfera esta que hemos comentado oculta, que en realidad hacen posible la evolución y el avance de la productividad en el ámbito laboral, o sea, en el Estado. Entonces, si se externalizan esas actividades con la intención de hacerlas retributivas, yo tengo la sensación de que estamos ante un ámbito contraproducente, porque en realidad simplemente estaríamos intercambiando roles. Es decir, a mí me pagarían por prestar unos servicios, mientras que tendría que estar pagando porque alguien me prestara ese servicio a mí. A ver, desde mi desconocimiento de los movimientos feministas, veo como que hay una paradoja histórica a la que tiene que responder el feminismo, que es que le debe mucho a la incorporación de la mujer al sistema laboral asalariado capitalista. Entonces, en cualquier crítica al sistema capitalista desde el feminismo, pues me gustaría que me respondiera cómo se ve ese proceso histórico donde el trabajo asalariado, con lo que supone el trabajo asalariado capitalista, ¿no? De flexibilidad, de movilidad,
de individualidad, de competitividad, que eso es precisamente lo que ha dotado a las mujeres de independencia, de individualización, de salida de ese ámbito doméstico, de un tiempo y un espacio propio. ¿Cómo interpreta históricamente esos procesos del feminismo a la hora de hacer su crítica al capitalismo? ¿Entendido? ¿Yo? Bueno, de alguna forma está apuntando a que es necesario construir una nueva política. Bueno, eso es evidente que no hace falta, pero me gustaría saber cómo concibe el papel que tiene la política ahora institucional, en qué medida se puede utilizar para construir esa nueva política que nos habilite para un buen vivir. Yo tengo dos preguntas. Realmente, la primera pregunta es si, para asegurarme si va a dar valor a un trabajo que era ahora fuera del mercado, ¿significa dinero o qué significa exactamente? Y la segunda pregunta es qué es la respuesta de la economía feminista al desarrollo que yo puedo ver de Austria, que hay el desarrollo que por ejemplo, limpieza de la casa está en el mercado ahora. Hay un montón de gente que van a dar dinero para gente de limpiar su casa, pero al mismo tiempo esas personas que van a hacer este trabajo son mujeres y después son mujeres que no son de Austria, pero son de afuera de Austria, que es también una discriminación de quizás etnicidad, pero también una discriminación entre la Europa del oeste y el este. Sí, pero bueno, vale. En el mercado se te exige que rindas como la que más, como si no tuvieras ningún tipo de responsabilidad fuera. Y cuando estás fuera, se te exige que seas una buena madre y una buena esposa, como si no estuvieras agotada del mercado. Entonces, las mujeres de clase obrera han tenido una doble invisibilidad histórica. Este fenómeno de emancipación a través del empleo ha sido una cosa sobre todo de las mujeres de clase media. Entonces, segundo límite de la estrategia de emancipación a través del empleo, que para que una mujer salga al mercado laboral se tiene que hacer cargo de que alguien se queda cubriendo el hueco fuera del mercado que ella deja cuando se va al mercado laboral. Entonces, que para que las mujeres salgan al mercado laboral tienen o bien que volverse locas, compaginando las responsabilidades del mercado con las del fuera del mercado, y aquí todo eso de la conciliación de la vida laboral y familiar. Hicimos una vez una campaña del 8 de marzo que decía, la conciliación es mentira. Decía, yo concilio, tú concilias, ella concilia, nosotras conciliamos, vosotros conciliáis, ellos y el capital no concilian. Entonces, la conciliación es mentira. Pero para insertarte en el mercado tienes o bien que volverte loca haciéndolo todo, y loca implica una gran degradación de la calidad de vida, o bien delegar un montón de tareas. ¿Y quiénes aquí han sido los soportes fundamentales? Las abuelas. O sea, esa generación de mujeres todavía educadas para poner toda su vida al servicio del resto. ¿Y cuál es la otra? La contratación de empleo de hogar. Contratación de empleo de hogar que es, por definición, un trabajo que vale menos que el tuyo cuando sales al mercado. El empleo de hogar es, por definición, un trabajo que vale menos que el resto de trabajos. ¿Y quiénes son quienes trabajan como empleadas de hogar? Hoy día, cada vez más mujeres migrantes de otros países. Antes eran migrantes, por ejemplo, de lo rural a lo urbano. El empleo de hogar ha sido siempre una realidad, decimos, de mujeres pobres. Mujeres que no tenían otra elección, que se encargaban de los cuidados de sus casas y de los cuidados de otra casa. Dicho de otra manera, que la salida... A ver, me detengo solo un momentín, porque es una metáfora, yo creo, bastante ilustrativa. Desde la economía feminista decimos que el sistema socioeconómico tiene la forma de un iceberg. Hay una parte visible y reconocida que está en el centro, que son esas esferas masculinizadas movidas por una lógica de acumulación de capital en las cuales se pone la prioridad social, y que esto necesita una base invisibilizada, oculta, pero como en un iceberg necesariamente tiene que permanecer oculta. Entonces, la salida de determinadas mujeres a la parte visible del iceberg ha implicado
una reconfiguración de la división sexual del trabajo y ha implicado que un montón de trabajo que era gratis ahora se hace semigratis por empleadas de hogar, cada vez más mujeres migrantes, y aquí se conforman lo que llamamos cadenas globales de cuidados, es decir, eslabonamientos de mujeres en distintas partes del mundo que se están transfiriendo trabajo de cuidados de unas a otras para sostener cotidianamente la vida en un modelo de desarrollo global que ataca la vida. Porque las mujeres migrantes aquí dejan responsabilidades de cuidados en origen muchas veces, ¿a cargo de quién? De otras mujeres. Entonces, segundo límite de la estrategia de emancipación a través del empleo, la reconfiguración étnica y por clase social de la división sexual del trabajo. Entonces sigue habiendo trabajos ocultos e invisibilizados, ya no del todo gratuitos, pero sí mal pagados, para que algunas mujeres puedan salir e insertarse favorablemente en el mercado laboral. Tercer límite de la emancipación a través del empleo, que al final lo que nos hemos preguntado es, ¿pero la vida es esto? No sé si habéis oído, hay un libro, a mí me hace mucha gracia, que se llama ¿Pero este trabajo yo para qué lo hago? Pues es eso. La vida a la que yo aspiro es a que se me reconozca en el mercado laboral por parte de quién y haciendo qué. Es que a lo mejor lo de fuera del mercado no es una rémora, sino que es la vida misma. Que lo que queremos es organizarlo y construirlo de otra manera. Entonces el tercer límite es el límite de la vida. Que esos trabajos no pueden dejar de hacerse y que a lo mejor es que la potencia no está en insertarte en el mercado, sino está en construir de otra manera la vida fuera del mercado. Entonces el tercer límite viene por aquí. Entonces hay feminismos que ya no apostamos a la emancipación a través del empleo, sino que por lo que apostamos es por esa reorganización de todos los trabajos. En este sentido, cuando yo digo lo de valorar los trabajos de fuera del mercado, no me estoy refiriendo a darles un salario y a pagarlos. A ver, no sé muy bien a qué me estoy refiriendo, pero sea lo que sea, me refiero en el contexto de transformación del sistema socioeconómico que implica, entre otras cosas, romper con la idea de que somos esclavas del salario, romper con el hecho de que, a ver, decimos también desde el feminismo, ¿somos esclavas del salario en el capitalismo? Sí, pero, es decir, que necesito un salario y un dinero para vivir a día de hoy, cierto, pero que necesito otras muchísimas más cosas, cierto también. Y que esa necesidad de dinero para consumir en los mercados capitalistas no es algo irremediable, sino producto de una construcción histórica determinada que es el capitalismo, cierto también. Entonces la idea es romper con ese nexo entre calidad de vida y consumo en el mercado a través del salario. Por tanto, que la forma de valorar los trabajos de fuera del mercado no es insertarlos en la lógica de mercado, porque entre otras cosas es imposible, porque como decía antes, siguen siendo necesarios trabajos invisibilizados y ocultos para que haya trabajos bien valorados en el mercado. Ojo, cuando hablamos de trabajos invisibilizados, tampoco utilizamos, pues perdonadme que me embarullo porque son como muchas cosas, pero la idea de invisibilidad no es una idea plana de que o se paga o no se paga. La idea de invisibilidad tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver, por supuesto, con si un trabajo se paga o no, pero también si da acceso a derechos sociales o no, si tiene unas condiciones laborales reguladas, si se discute colectivamente, si tiene estructuras colectivas de reivindicación como sindicatos, si tiene reconocimiento social, si tiene datos, si tiene nombres para nombrarlo. Es decir, un conjunto de dimensiones que en última instancia lo que definen es la posición como ciudadana, como sujeto económico y político reconocido de la persona que los hace. Es decir, que por invisibilidad me refiero a una situación de no poder, donde se te usurpa y se te roba el poder como sujeto político para cuestionar el sistema económico. No sé si se entiende nada. Digo que trabajos invisibilizados son aquellos que, desde el hecho de hacerlos, a ti no se te convierte en un sujeto legítimo para intervenir en el sistema socioeconómico y para cuestionar cómo está montado el sistema socioeconómico y para plantear reivindicaciones y cambios. Porque los sujetos políticos se construyen en el empleo, que es el trabajo visibilizado. A esto es a lo que digo que hay que darle la vuelta. Sería imposible remunerar y sacar al ámbito del mercado todos los trabajos ocultos, porque siempre tiene que haber trabajos donde se esté asumiendo el marrón de sacar la vida adelante en un sistema que la ataca y que esto se haga desde lo invisible, es decir, desde la no política.
La única manera de aceptar vivir en un sistema que ataca la vida es no ver el conflicto. Y la forma de no ver el conflicto es remitirlo a lo invisible, en este sentido político de la invisibilidad. Por tanto, el visibilizar implica hacer política desde ahí, no pagar un sueldo. No sé si más o menos se entiende. Y bueno, si no seguimos discutiéndolo luego, sobre el empleo de hogar, el empleo de hogar es un indicador muy bueno, el volumen de empleo de hogar en un contexto determinado es un indicador buenísimo del grado de responsabilidad que existe sobre la sostenibilidad de la vida, del grado de responsabilidad social, es decir, si es responsabilidad del conjunto o de la gente en sus casas, y del grado de desigualdad social, de esos dos. No me da tiempo a detenernos, pero podríamos discutirlo. Y el empleo de hogar es un trabajo remunerado que ha sido súper invisible para la economía, incluso la economía crítica. Ojo. ¿Por qué? Porque está metido dentro de las casas y feminizado. Y... madre mía. Otra cuestión que quería comentar es ¿qué hacemos con el empleo? También cierto es que yo creo que ya estamos en un punto donde la disyuntiva... No, sobre lo de la política. Yo diría que estamos en un punto donde la disyuntiva entre reforma o revolución se nos ha ido al carajo, por decirlo de alguna manera. Si el mundo está cambiando, si el mundo está en tránsito, la pregunta no es si lo mantenemos un poquito reformado o construimos otra cosa, es que esa otra cosa ya se está construyendo. Lo que necesitamos es, con las herramientas que hay y con las herramientas nuevas que nos inventemos, ir construyendo ese otro mundo distinto que queremos. Y yo creo que esto es válido, tanto en términos económicos, tenemos que utilizar... A ver, yo he dicho, no queremos una vuelta al estado del bienestar, pero necesitamos utilizar las herramientas del estado del bienestar a día de hoy para construir otra cosa. Pues lo mismo con la política. No nos bastan las herramientas de la política formal, pero las herramientas de la política formal son otro más de los instrumentos que tenemos que utilizar para ir hacia otros lugares, ¿no? Y ya sobre la primera pregunta, no sé si he entendido bien lo que tiene que ver con en la ley de dependencia se llamaba la prestación por cuidados no profesionales en el entorno familiar. A mí me parece, bueno, a mucha gente nos parecía una tomadura de pelo, es decir, un intento de reconocer un trabajo que antes era invisible por parte del Estado sin querer darse cuenta de lo que valía realmente. Y era obligar a las mujeres a ser cuidadoras 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, por lo que aquí se llamaba en Andalucía la paguilla, entre 250 y 500 euros, por estar todo el día, todos los días del año cuidando a alguien. O sea, eso es, en tanto que política pública y que supuesto reconocimiento del derecho, a mí me parece no solo una tomadura de pelo, es claramente una muestra de lo imposible que es reconocer todos los trabajos ocultos en el marco del sistema en el que vivimos. Perdón que me enrollo. Tengo yo, por lo que me dedico, mi particular preocupación sobre los efectos. Desde lo que yo vengo trabajando, yo propongo que los aspectos, en particular la construcción amorosa, romántica, que le llaman pareja feminista, se reirá de ahí adelante, tiene carácter neoliberal. Obviamente en consecuencia heteropatriarcal, androcéntrico, igual de todos los apellidos que han dado, como en definitiva que la construcción del amor pertenece, forma parte, reproduce y promueve esta cosa escandalosa de la que estamos hablando. En este sentido, me gustaría ver si tú tienes algo que referirte sobre al respecto. En particular, la idea de un modelo amatorio no liberal que está basado en la meritocracia de los aspectos, la meritocracia de los actos de amor, la acumulación de los actos de amor y la propiedad privada sobre la vida de las personas que debería ser la pareja y la familia. Eso. Gracias.
cambios de paradigma, los cambios radicales de paradigma, siempre presuponen la resolución de un conflicto de poder. Entonces la pregunta es cuál es la estrategia de lucha feminista o las estrategias de lucha feminista hoy. A ver, sobre la cuestión del amor, brevemente. Creo que lo hemos explorado poco, pero que juega un papel fundamental. Donde más lo hemos explorado yo diría que es en la idea de en base a qué funcionan esos trabajos invisibilizados que no te otorgan derechos económicos ni una posición social de privilegio, en base al amor. Y aquí decimos, en los trabajos de mercado funciona una ética productivista y en los trabajos de fuera del mercado lo que funciona es lo que a veces llamamos una ética reaccionaria del cuidado. Es decir, tú cuidas al resto a costa de tu propia inmolación. ¿Y por qué los cuidas? Porque les quieres, se supone. Entonces, esta idea del amor como sacrificio y como poner tu vida al servicio del resto, decimos que está jugando un papel súper pernicioso y central en los trabajos no remunerados. Pero más allá de eso, por ejemplo, yo estoy en un grupo ahora mismo en la Comisión de Feminismos Sol del 15M que estamos trabajando el tema de la deuda y de la trampa de la deuda. Y decimos que para afrontar la trampa de la deuda no basta solo con afrontar las dimensiones materiales de cómo una serie de políticas nos han entrampado en este pago de la deuda y nos mantienen atados, digamos, a esa trampa, ¿no? Sino que también hay que afrontar lo que llamamos las dimensiones subjetivas de cómo los sujetos nos hemos posicionado ante esta vorágine. Es decir, que no basta con decir que el problema de la deuda es externo y lo tienen unos malos malísimos que han venido de fuera a imponernos, sino que también necesitamos entender la manera cómplice en la que hemos entrado en el sistema, con lo que llamamos responsabilidades asimétricas. Obviamente no es lo mismo mi responsabilidad que la de Botín, pero yo no me puedo ir de rositas sin cuestionarme el lugar que ocupo en este mundo. Y que entre esa dimensión material y las subjetivas están funcionando lo que llamamos mecanismos de control, discursos sociales que tienen consecuencias materiales y consecuencias subjetivas. Y uno de los discursos, de los mecanismos de control fundamentales al que querríamos meterle mano es el tema del amor. El amor como un consumo insaciable, el amor mezclado con esa idea del consumismo, donde consumimos casas, coches, cosas en el mercado, pero también consumimos amistades, deseos, amores. Entonces, meter mano a esa relación entre amor y consumismo y a esa relación entre el amor y la familia tradicional, que es lo que está evitando que esto estalle. Cuando hablamos de ética reaccionaria del cuidado, decimos reaccionaria en tres sentidos. Primero, porque es el bienestar del resto a costa del tuyo. Segundo, porque solo cuidas a tu familia. No cuidas a la comunidad, cuidas a tu familia. Y tercero, porque eso es lo que impide que el conflicto salte a la luz. Entonces, ¿qué papel está jugando el amor en evitar que esto salte por los aires, efectivamente? Y aquí, ojo, que otra cosa que relacionamos pocas veces, los cambios que está habiendo en términos de recortes de servicios públicos y los cambios a nivel de política económica con los cambios que está habiendo a nivel de recortes de libertades y de derechos y particularmente todo lo que tiene que ver con el refuerzo de la familia tradicional, con el cambio en la ley del aborto, con una serie, con quitar la financiación a la educación sexual, con el recortar los fondos a la lucha contra el SIDA, etc. Dicho de otra manera, cómo toda esa serie de recortes de servicios públicos va de la mano del refuerzo de la familia tradicional, que es el colchón, que para la clase media y baja, no para la clase alta, está permitiendo absorber los shocks de la crisis.
Entonces, hay mucho que hablar. O sea, que yo creo que sí, que está metido ahí en el centro, y eso, que nos vengan en clase de economía, que nos den una asignatura de amor romántico, a ver qué tiene que ver con la economía. Fliparíamos, pero es que está profundamente interrelacionado, aunque no lo tenemos bien desgranado el asunto. Sobre qué estrategia de lucha feminista hoy, y me resulta imposible de responder así, pero yo diría que al menos hay dos claves. Bueno, una clave, que es justo la que he dicho, que no basta con cuestionar las estructuras materiales, sino cuestionamos las estructuras subjetivas y esos dispositivos de control que las entrelazan, lo cual significa cuestionar el propio lugar que ocupamos en el mundo y no solo pensar que el malo o lo malo está fuera, y que esto implica perder privilegios, y que esto implica replantearnos a nosotras mismas y a nosotros mismos en nuestra construcción sexuada, es decir, cuestionarnos qué papel ocupamos en el mundo y si nos leemos a nosotras mismas como mujeres, como hombres, en qué términos. Entonces, poner todo esto en el centro del debate económico, yo creo que sería una apuesta feminista central, pero no hay demasiada receptividad, yo diría, a este asunto. Y sobre la jornada de 21 horas y la renta básica. La jornada de 21 horas, a ver, como propuesta, no lo he pensado demasiado. Por ejemplo, la gente del grupo de feminismos de Desaskundia, de Euskadi, lo apoya claramente. Yo diría que sí, un apoyo a la jornada de 21 horas, a que la reducción de la jornada laboral tiene que ser una apuesta clave y no la reducción a 37 horas y media, desde luego. Pero el problema con la jornada laboral es que siempre empezamos el debate repartiendo el tiempo de trabajo de mercado y luego así nos queda más tiempo para hacer los trabajos de fuera del mercado. Y si empezásemos al revés, y si viéramos cuánto tiempo de trabajo fuera del mercado es necesario para mantener la vida y luego vemos cuánto nos queda para el mercado, ¿por qué no empezamos el debate desde el otro lado que no lo empezamos nunca? Entonces yo diría que más bien, digamos, la apuesta tendría que ser si empezamos los argumentos por el otro lado y no por el lado del mercado, del empleo para todos, sino reparto equitativo del trabajo de fuera y luego a ver cuánto nos queda para el empleo. Y sobre la renta básica, yo personalmente no tengo una visión positiva, a ver, ni como en los lugares donde la renta básica puede ser un instrumento a conseguir de una manera más o menos inmediata, entiendo que se pongan las fuerzas en conseguirla. Pero en la mayor parte de lugares, desde luego la renta básica no va a venir pasado mañana, y en ese sentido, dentro de lo que es reforma, yo creo que es más interesante apostar por estructuras colectivas, porque la renta básica no deja de ser consumo individual en el mercado. Renta básica en términos de euros es volver al mismo mercado de siempre, en términos individualizados. No es abrir un debate sobre cómo gestionar colectivamente la vida, cómo romper con el nexo, con la esclavitud, ya no del salario, pero sí del consumo en el mercado. No estamos hablando de renta básica en el sentido de monedas sociales locales, estamos hablando de renta básica en términos de euros para volver al mismo mercado de siempre. Entonces, a mí, como apuesta utópica, desde luego no me parece, porque, insisto, no abre la discusión sobre por qué necesitamos el dinero para vivir y qué papel tiene el dinero, ni por qué no gestionamos los recursos de otra manera. Entonces, como apuesta estratégica me parece bastante inviable y mejor poner las fuerzas en otras, yo diría, y como apuesta utópica, desde luego, para mí no es ninguna utopía la renta básica. Para mí una utopía es, no sé muy bien qué es, porque lo que yo quería transmitir, y ya con esto termino, es que, por decirlo de alguna manera, la utopía no puede ser una receta que tengamos de antemano. Tiene que ser un lugar al que llegar, que vayamos construyendo en la medida que vamos avanzando hacia allí. Que no podemos tener un modelo ni de qué es el buen vivir, ni de cómo lo organizamos, si con renta básica o con qué, no lo podemos tener ya. Lo tenemos que ir construyendo en base a ver qué hacer con los servicios públicos, qué hacer con las pensiones, qué hacer con la moneda social, con los bancos del tiempo, qué hacer con el reparto de las tareas en casa, qué hacer con la ley de dependencia, etc. Y ahí iremos viendo si la renta básica juega algún papel. Y yo creo que ya, para dejar cabida a la siguiente intervención, ¿no? Bueno, muchas gracias.